Un gran saludo a cada uno de ustedes. Nuevamente su servidor, el pastor Gilberto Delgadillo, del Distrito de Circunvalación de Guadalajara, y esta vez desde la iglesia de San Marcos, juntamente con el profe Javier Martínez, docente del colegio de la institución educativa de aquí de Guadalajara, del sistema educativo adventista, y juntamente con él vamos a tener la oportunidad hoy de repasar la lección número 2 de este segundo trimestre del año 2018. Antes que todo, como siempre, queremos pedir la dirección de parte de Dios, pedir la ayuda del Espíritu Santo y que nos ayude a comprender su palabra y también aplicarla a nuestra vida. Así que les voy a invitar a que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre bendito, una vez más queremos implorar la dirección del Espíritu Santo para comprender tu palabra, comprender tu lección y aplicarla a nuestra vida también. Por favor, toca nuestro corazón y bendice a cada uno de los que están conectados, están observando este video y puedan, querido Padre, tomar decisiones de vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, nuevamente, pues bienvenidos. Este es el segundo repaso que tenemos. Profe, bienvenido, gracias por acompañarnos. El profe Javier Martínez es también el primer anciano de nuestra Iglesia de la Esperanza, perteneciente también al Distrito de Circunvalación. Y profe, gracias por acompañarnos, por sacar ese tiempo con nosotros. Muchas gracias, pastor, a usted por la invitación, y pues gracias también a los que nos acompañan, a los que nos miran por las diferentes plataformas. Muy bien, profe, pues vamos a entrar directamente al repaso. Antes de entrar al repaso, yo quiero aclarar de que este repaso, como siempre lo digo, no busca reemplazar el estudio que hacemos diariamente. Por favor, lo que queremos es animarle a que usted pueda allí en su casa, en su lugar de trabajo o en su rincón donde usted desee sacar el tiempo para que diariamente usted se pueda conectar con Dios y aprender acerca de la palabra de Dios. La lección de esta semana tituló Daniel y el tiempo del fin. De hecho, cuando la gente escucha acerca de Daniel o escucha también acerca de Apocalipsis, como que da un poquito de miedo. Y cuando escuchan Apocalipsis, como que les da terror el asunto de las bestias y todo esto. No, yo ahí no me meto, ¿no? Pero más exactamente en el libro de Daniel, pues cuenta las experiencias de Daniel, de cómo Dios a través de él, pues lo utilizó. Fue un ejemplo para testificar en diferentes áreas de su vida. Y eso es lo que vamos a resaltar en este repaso express, este repaso rápido, ¿verdad? De cómo Dios lo utilizó en diferentes escenarios para ser ejemplo, para que los demás pudieran conocer a Dios y en lo posible también se pudieran convertir, digámoslo así, de sus malos caminos. Pero vamos a ir a resaltar lo primero que le sucedió a Daniel, pues después de ser llevado preso, cautivo, pues siendo elegido como de los mejores, ¿no?, del pueblo de Israel, que de hecho el pueblo de Israel había sido creado por Dios para que le pudiera glorificar, que los demás pueblos de alrededor pudieran darse cuenta de que realmente había un pueblo que amaba a un Dios que lo obedecía, y ese era el objetivo que Dios tenía con ellos, pero no siempre fue así. El pueblo de Israel no siempre obedeció a Dios, hizo cosas malas, se alejaron de Dios, pero a pesar de que había gente que no obedecía a Dios dentro del pueblo de Israel, también había gente, personas que sí obedecían a Dios y que eran fieles aún en las circunstancias más adversas. Y es el caso de Daniel y sus 3 amigos que fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿verdad? Y el primer ejemplo que se nos presenta allí fue cuando llegaron y tenían que comer allí pues diferentes cosas, ¿no, profe? Usted recuerda que tenían que comer allí, ¿no? Así es, una prueba que normalmente todos pasamos, una prueba del alimento, de la bebida, no contaminarse con la comida de la mesa del rey, decía Daniel, y era la primera prueba y una prueba complicada, porque me imagino en un pueblo diferente, distinto, una cultura totalmente distinta, y lo primero que viene a ti es una prueba.
Así es. Es una prueba. Dios tenía este pueblo como un pueblo distinto. Entonces ellos tenían que mostrar que eran distintos. Ujú. Y la prueba llegó. Así es. La prueba llegó. De hecho, cuando hablamos de prueba, yo siempre utilizo esta palabra. Prueba es sinónimo de decisión. Así es. Y creo que todos como cristianos, como adventistas del séptimo día, diariamente tenemos que tomar decisiones. Y por eso el ejemplo de Daniel. Porque todos los días nosotros estamos expuestos a pruebas, a decisiones de alimentación, de bebida, incluso llevándolo al sentido práctico. Tantos alimentos que hay que son ricos, son sabrosos, pero que no son saludables. Y allí tenemos que tomar una decisión. Y aún en nuestra comida, en nuestra alimentación, en nuestras bebidas, pues también testificamos. También tenemos la oportunidad de mostrar a los demás quiénes somos. Y eso fue lo que hizo Daniel. No se contaminó con la comida del rey, pero ¿por qué estaba contaminada la comida del rey? Porque estaba prácticamente llena de cosas no saludables. Era lo que comía todo el mundo, pero no era lo que convenía. Y ellos conocían muy bien, en el caso de Daniel y sus 3 amigos, los principios de salud. Y fueron probados, decidieron. Y dicen que a los 10 días, ¿qué pasó con ellos, profe? Pues eran diferentes. Así es. Más inteligentes. Dios puso en ellos, bueno, en Daniel, el conocimiento de las letras y las ciencias, dice la palabra de Dios. Pero me llama la atención esa parte con la seguridad que, voy a decirlo así, con la seguridad que él reta al jefe en decirle, danos comida diferente y nosotros nos vamos a ver diferentes. Así es. Y era una prueba porque era de lo que se alimentaba la gente. Toda la gente se alimentaba con esa comida. Nosotros queremos una comida diferente porque somos diferentes. Así es. Bueno, y en el aspecto de la comida, el aspecto de la bebida. Pero también hubo otros aspectos que Daniel tuvo como oportunidad para testificar, para ser probado, para decidir. Donde, por ejemplo, allí en Daniel 2 se menciona cuando Nabucodonosor, el mismo que lo llevó cautivo y el mismo que lo tenía a su servicio en el palacio. De hecho, para tenerlo al servicio de él en el palacio era porque eran personas sabias, eran consejeros también de él. Y ustedes recuerdan allí la historia de Daniel 2, si no la recuerdan, yo les invito a que la lean en Daniel 2, donde Nabucodonosor tiene un sueño, se despierta, no se acuerda, lo único que se acuerda era de que tenía un sueño feo y comienza a pedirle a sus adivinos y todo el asunto, y estos adivinos pues comenzaron con sus propios medios a querer interpretar el sueño, pero no era lo que el rey había soñado. Así que se acuerdan de que hay un Daniel. Y Daniel, la característica que resalta, ¿recuerda cuál es, profe? Pidió a Dios la respuesta. Así es. Y eso es bonito, profe. Así es. Cuando nosotros buscamos a Dios en busca de ayuda, significa reconocer que somos humildes. Y eso es lo que resalta Daniel. Ningún momento Daniel se llevó los créditos por haber interpretado el sueño de Nabucodonosor, sino que le dijo, es Dios. Y eso es un gran ejemplo, porque nosotros como cristianos debemos siempre con nuestras acciones que eso se dirija hacia Dios, no en nosotros. Es muy fácil para nosotros robarle crédito a Dios, pero ese no es nuestra función. Así que de Daniel también podemos aprender la humildad, aprender a depender de Dios y reconocer que el único que puede generar, puede crear, puede revelar profecías es Dios. Ningún ser humano puede hacerlo. Existen los profetas, pero los profetas siempre recibieron las profecías de parte de Dios. Toda profecía se origina en Dios. Así que quien me escucha allá, quien nos escucha, no dependa del horóscopo, ni de las cartas, ni de todos estos asuntos que a la final pues es más un sacadero de dinero que otra cosa. Dependan directamente de Dios, que Dios es quien conoce el futuro. Otro aspecto. Aquí también en Daniel pues hay una ocasión cuando Nabucodonosor, después de que recibe este sueño, dice, caramba, pues voy a mandar a hacer ¿qué? Es la señal, dijo, es la señal. Vamos a hacer esa estatua con la cual Así es. soñé. Y era una estatua grande. Y algo que me llama la atención, profe,
toda era ¿de qué material? De oro. De oro. Ya no solamente era la cabeza, No. como esa estatua que había soñado, sino era toda de oro. Y había pedido de que todo el mundo se postrase frente a esa estatua y que reconocieran como Dios a Nabucodonosor. Y obviamente que pues esto iba encauzado a una adoración directa, pero también a una prueba directa en contra de la vida de los demás. ¿Qué significaba eso? De que todo aquel que no adorara a esa estatua iba a morir. Y allí se menciona el caso de los 3 amigos de Daniel. De hecho, Daniel no estaba allí. Hay varias teorías de que Daniel estaba en otras funciones, estaba en alguna misión, o en algún otro trabajo, pero ese día no estaba allí, en esa ocasión. Y recordemos de que sus 3 amigos fueron enviados al horno. Y en medio del horno vieron a alguien allí. ¿Quién era ese alguien? Era Jesús. Era Jesús. Así es. Y Jesús prácticamente hoy en día nos protege en esos momentos. De igual manera que en esos días, así es. Me llama la atención en esa parte que Nabucodonosor tuvo el sueño. Y lo que usted mencionaba, en su sueño la cabeza era de oro. Pero él reta, él dice no. Y lo mismo hacemos nosotros muchas veces en nuestra vida. La señal viene de Dios, el sueño venía de Dios. Y decimos no. O sea, como Dios me lo está planteando, no es lo mejor. Yo lo puedo hacer mejor. Y esa parte, pues Nabucodonosor intentó hacerlo. Pero sabemos que los planes de Dios nosotros no los podemos cambiar. Dios cambia nuestros planes, eso sí sucede. Y sucedió en el horno. Él intentó asesinar a estas 3 personas, Ajá. los metió a ese horno y Dios estuvo con ellos. Jesús estuvo ahí con ellos, mostrándole a él quién era el que mandaba. Así es. Mostrándole a él quién era el que tenía el poder. Así es, un testimonio fuerte allí. Siempre Dios se manifestó y siempre le hizo reconocer a Nabucodonosor que él no era el máximo. De hecho, eso es una de las lecciones que debemos aprender de esos 3 amigos. Saber de que no tenemos por qué avergonzarnos de lo que creemos, de lo que somos. Aunque eso nos vaya a traer pruebas, vaya a venir momentos difíciles, pero saber de que en esos momentos difíciles que vamos a pasar a causa de lo que somos o de lo que creemos, Dios va a estar allí con nosotros, Jesús nos va a acompañar y Él va a estar al tanto de nuestras necesidades. Esa es una bonita esperanza, ¿no? Y ellos lo vivieron también. Otro punto que podemos resaltar en esta semana, pues tiene que ver con la conversión justamente de Nabucodonosor. Así es. Wow, esta historia me llama la atención, profe, porque pues es el máximo monarca terrestre, digámoslo así, en ese tiempo, era el máximo rey. Y él, como todo rey, creía de que era invencible, creía de que era lo máximo, incluso hasta muchos reyes creen que son dioses, en varias de las culturas que hemos estudiado. Y Nabucodonosor, pues un día dice, ay, mira esta gran ciudad, Babilonia, este gran reino, todo lo que yo he hecho con mis fuerzas, o sea, se vanaglorió con eso. ¿Y qué le hizo Dios? Vámonos, le dijo, tus ideas no son así, Así te es. cambio. Pero fue un cambio radical, no Así fue un es. cambio de te quito el reino y se acabó y tú cambias. No, lo hizo tocar fondo. Lo hizo tocar fondo. La Biblia nos dice que llegó a portarse como un animal. Así O es. sea, llegó a ser una bestia, dice. Y es algo, voy a decirlo así, es algo feo, que muchas veces necesitamos eso de Dios. Nos lleva hasta Nos el límite, sacuda. exactamente, o sea, nos hace tocar fondo para darnos cuenta que todo lo que viene es de Él. Somos dependientes totalmente de Dios. Así Y pues es algo feo que tengamos que llegar hasta ese límite para reconocer que el más poderoso, el único que tiene, que es el dueño de todo, es Él. Y nosotros simple y sencillamente somos su creación. Así es. Pues de hecho Nabucodonosor ya había visto varias cuestiones, ya había visto varias pruebas donde Dios se había manifestado y le había hecho entender de que Nabucodonosor no estaba por encima de Dios. Y en eso ya pues Dios tiene que decir, bueno, amigo, usted como que no entiende por las buenas, me va a tocar utilizar el método difícil. Y lo pone 7 años
pues pierde prácticamente sus facultades mentales, y un rey o un líder sin facultades mentales pues no sirve de nada. Ahora Dios lo humilla durante 7 años y lo hace comportar como un animalito, comía hierba, pero gracias a Dios, después de esos 7 años, Nabucodonosor vuelve en sí, Dios le devuelve sus facultades mentales y reconoce que Dios es Dios. Y hay algo bonito allí. Nabucodonosor tuvo una conversión y él finalmente en su vida reconoció de que Dios era lo máximo que existía en esta tierra y en este universo, de que por encima de Dios no existía nadie y de que él como rey de Babilonia era un ser creado y de que estaba dentro del plan de Dios para que estuviera allí. Y eso fue bonito. Y eso nos muestra de que en este tiempo muchas personas van a regresar a Dios, van a reconocer que Dios es quien maneja la vida de ellos. Y puede ser alguien que esté escuchando allí y esté dudando posiblemente de si Dios no existe, en fin, pero Dios va a llevar un proceso en esa persona y le va a mostrar que por encima de él no hay nadie. Y finalmente, pues la invitación es que nos mantengamos fieles, profe, de que así como Daniel, como sus amigos, pues podamos en medio de las circunstancias difíciles mantenernos fieles a Dios. Dios nos ha llamado en este tiempo a que le obedezcamos, a que en las decisiones diarias de nuestra vida sepamos tomar la mejor opción, o incluso a veces no es la opción que nos va a traer cosas bonitas, pero es la opción correcta, la que Dios pide, a pesar de lo que nos puede venir más adelante. Así que, profe, que Dios nos ayude a mantenernos fieles y que Dios pues nos dé la voluntad también de buscarle y de no esperar hasta que nos sucedan cosas malas para reconocer que Dios es nuestro Dios. Y es nuestro Dios. Y pues yo rescato de esta lección que aunque no eran los únicos judíos dentro de la tierra de Babilonia, la Biblia habla de ellos. Así es. Habla de ellos porque fueron distintos, mostraron actitudes distintas, siguieron la palabra de Dios. Entonces, recordar que siempre habrá un remanente, siempre habrá un pueblo escogido y vendrán pruebas. Así es. Pruebas complicadas, así que mantengámonos firmes. Así Esa es la invitación, mantengámonos firmes ante cualquier situación que se nos presente. Muchas gracias, profe. Así es. Querido amigo, nuevamente llegamos al final de este segundo repaso. Queremos invitarle a que nuevamente usted pueda estudiar allí en su casa y se anime a compartir estas lecciones con los demás. Pero antes de terminar, como siempre, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, una vez más gracias por este repaso. Deseamos que cada persona que está escuchando sea llevado a tomar decisiones para vida eterna. Si está siendo probado, que sea vencedor. Gracias por la compañía de Jesús en los momentos difíciles. Gracias porque tú estás con nosotros. Por favor, bendice a cada uno. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Nuevamente, Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.